Vamos a seguir con la próxima charla, que el título es La incorporación del componente ambiental como forma de mejorar la sostenibilidad de los sistemas laneros del Uruguay, oportunidades y desafíos, y será presentado por Óscar Blumeto de INIA Uruguay. Buenos días. Bueno, el título es un poco largo, pero la idea es hablar del componente ambiental, de la valorización ambiental en los sistemas de producción y después a lo último cerrar con un poco de oportunidades y desafíos que tenemos para hacer esta valorización y este análisis ambiental en estos sistemas. Primero que todo quiero empezar por un concepto que lo habrán escuchado 1000 veces, pero es importante tener en cuenta que en realidad esto es lo que buscamos, que es que la sostenibilidad de los sistemas de producción, es decir, que tanto el aspecto social, económico y ambiental puedan mantenerse y que permitan que se desarrollen en el largo plazo estos sistemas. En este caso me voy a referir especialmente al tema ambiental, que es el que trabajo yo, y vamos a separar este componente, digamos, de los tres pilares de la sostenibilidad. Una de las cosas que tenemos que tener bien claras, y hay muchísimas razones, pero me voy a detener básicamente en tres fuertes, de por qué importa el tema ambiental, por qué es importante además analizar ambientalmente los sistemas de producción. Por un lado, porque el funcionamiento del sistema de producción depende de ese ambiente. Lo que hacemos nosotros es administrar un ecosistema al cual le sacamos productos y servicios, y entonces que funcione bien ese ecosistema es importante para que funcione bien el sistema. Entonces, el ambiente es el que soporta ese sistema de producción. Por otro lado, también hace a la calidad de vida de la gente que vive ahí, que trabaja en ese campo, pero a su vez también es importante para el resto de la sociedad, los que no viven y trabajan ahí, porque en el caso de Uruguay particularmente, donde tenemos casi la totalidad del territorio administrada por productores agropecuarios, todos los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, agua, oxígeno, producción primaria, producción secundaria, turismo, recreación, casi todos tienen que venir de ahí. Entonces, también cuidar ese ambiente es importante para todo el resto de la población. Y por último, y también puede llegar a ser importante porque apunta a fortalecer otro pilar que es el económico, es que también puede transformarse en un agregado de valor. En algunos casos agregando valor al producto, en otros casos manteniendo el ingreso a mercados y en otros casos abriendo puertas a nuevos mercados. Cuando uno ve los análisis ambientales que se hacen, hay muchos tipos a nivel mundial, es una metodología particular que cuando uno ve estos colorecitos verdes implica que la cosa está bajo control, cuando ve los colores amarillos y naranja quiere decir que se fue de mambo, quiere decir que hay problemas que están fuera de control ambiental en el planeta. Y aquí van a ver que hay uno que todos lo habrán escuchado nombrar bastante, que es el cambio climático, que aparece ahí en rojo, pero hay otros que, por ejemplo, el ciclo de los nutrientes, y en especial el nitrógeno, que es un problema a nivel planetario y no es un problema, afortunadamente, a nivel de la ganadería extensiva nuestra, pero también tenemos que mostrar eso y demostrarlo. Y otro que es la pérdida de biodiversidad, que es quizás el que está más lejos de sus límites posibles a nivel planetario. Y nosotros acá podemos demostrar que podemos tener un sistema de producción compatible con la conservación de esa biodiversidad. La otra cosa para un país importante como Uruguay es que los indicadores ambientales que utilicemos sean internacionalmente reconocidos. ¿Por qué? Porque nosotros le vendemos al mundo. Muy poco de lo que vendemos para nosotros mismos y somos un país netamente exportador y de economía abierta. Entonces, todo lo que digamos que somos y demostremos tiene que ser internacionalmente reconocido y por eso hace nosotros bastantes años venimos trabajando siguiendo las guías LEAP, que es una alianza estratégica que funciona en el seno de la FAO y que tiene países, grandes grupos económicos y grandes organizaciones de la sociedad civil en el mundo que forman esa alianza para desarrollar guías de evaluación ambiental. La forma de analizarlo para nosotros, para simplificar la cosa, es dividirlo. Eso funciona todo junto. No funciona el suelo por un lado, el agua por el otro, la biodiversidad. Pero para analizar los indicadores a veces conviene dividirlo, entonces dividimos en estas 4 dimensiones que son suelo, agua, atmósfera y biodiversidad. Y en términos de atmósfera, el análisis ambiental, hoy el mundo nos presiona a esto, que es los gases de efecto invernadero. Es considerado el principal problema climático en el mundo, y si bien el CO2
que es el anhídrido carbónico, es el principal gas de efecto invernadero, que principalmente proviene de la combustión de combustibles fósiles. Para la ganadería y sobre todo con rumiantes, estos dos gases, metano y óxido nitroso, son los más importantes y los que más pesan. Lo que se hace aquí es un análisis de ciclo de vida. Esto significa que el sistema no se analiza solo adentro de las porteras del establecimiento, sino que también se calcula esa huella de carbono en todo lo que ingresa al establecimiento. Maquinarias, insumos, infraestructura, etc. Y hay dos fases, una de la de insumo y otra de la fase animal, que ahora vamos a ver qué tanto pesan. Y uno llega al final a estos números. Aquí hay dos cosas importantes que tienen que saber cuando ustedes les muestren números de emisiones de gases de efecto invernadero. Uno es este numerito, que esto es una emisión real, es decir, cuántos gases de efecto invernadero traducidos a CO2 equivalente, que es la forma que se expresan, provienen de cada hectárea de su sistema productivo, y después lo que se llama intensidad de emisión, que es los kilos emitidos por cada kilo de producto, que como verán aquí está separado en carne ovina, casi todos los sistemas son mixtos, vacuna y lana. Y las ovejas cuando emiten, no emiten, esto va para la lana, esto va para la carne. Esto es un cálculo que hacemos nosotros en función del contenido de proteína de cada uno de esos productos. Pero lo más importante aquí, más que estos números, porque ya han visto muchos números hoy y son difíciles de retener, es el concepto que en los sistemas nuestros, mayoritariamente de ganadería extensiva, esa emisión viene principalmente de la fase animal, que son estas barritas verdes, y que la fase de suministro, es decir, todo lo que usamos de insumos, fertilizantes, maquinaria, etcétera, pesa muy poco. En los sistemas nuestros pesa más lo que emiten directamente los animales. Por lo tanto, eso después, al final vamos a ver cómo condiciona la estrategia y cómo, por ejemplo, la estrategia genética, que fue una de las que se habló ahora en las presentaciones de Gabriel, de Nacho, incluso del colega australiano, pueden jugar fuertemente. En el caso del suelo también hay un montón de indicadores de suelo, es una de las variables más clásicas que medimos los agrónomos, pero nosotros hemos decidido concentrarnos en uno de ellos, básicamente, que es el tema de stocks de carbono. Eso para estudiarlo implica varias cosas. Una es categorizar los suelos, hacer un mapeo de suelo en cada establecimiento, que es diferente como se hace, por ejemplo, en el basalto, que hay que usar teledetección, imágenes satelitales para ver temas de profundidades, y en otros casos, como en el arenisca, podemos usar el CONIAT como una forma de mapeo. Luego se diseña el muestreo y recién ahí se puede ir al campo a sacar muestras, y son mucha cantidad de muestras y un protocolo bastante estricto, pero que nos permite llegar a estos numeritos, que son los kilos, o sea, megatoneladas, que aparece acá, que son toneladas de carbono retenido en el suelo. Y sobre todo en el basalto, y pese a que tienen bastantes suelos superficiales, este valor es muy alto. ¿Qué implica eso? Que es muy difícil, aunque no imposible, aumentar este stock de carbono. Porque se habla mucho del secuestro de carbono en el suelo. Bueno, es posible, pero es una misión complicada. Pero sí es muy importante mostrar que es alto y que lo podemos mantener ahí. Porque si lo perdemos, estamos haciendo emisión también. Si uno mira esa retención en el suelo y le suma además, por ejemplo, en muchos casos existe un porcentaje de área de monte nativo, podemos agregar 117 toneladas más por hectárea de monte en ese stock de carbono, y bueno, y si le agregamos las raíces de esa biomasa vegetal, prácticamente 10 toneladas más. Es decir, son sistemas que están manteniendo un stock de carbono muy importante. Hay otros parámetros en suelo que importan. Nosotros ahora no los estamos generalizando este indicador porque es costoso de obtener, es costoso de medir, que es todo el bicherío menudo, digamos, que hay en el suelo, macro y mesofauna, porque son los encargados de descomponer la materia orgánica, de hacer disponibles los nutrientes, de hacer que el suelo funcione, que tenga cierta estructura física, y son, cuando nosotros los analizamos, nos dan alguna información importante. Qué tan equilibradas están esas poblaciones del suelo, pero sobre todo, aparece aquí, ven en la tortita ese 4%, que son estos azules que están abajo, que son pequeña cantidad, pero son muy importantes, que son los ingenieros de suelo. Y lo que hemos detectado en los últimos años es que los cambios de manejo de suelo, sobre todo, cuando se convierte campo natural en otras cosas, empieza a hacer perder ese componente que justamente son los que más fuertemente trabajan en el proceso de formación de suelo. En el caso de biodiversidad,
es un espectro muy amplio de indicadores que podríamos tener. Por ejemplo, este artículo que están viendo aquí acaba de ser publicado hace poquitos días. Es un trabajo que hicimos con 6 estudios de caso en Uruguay, sistemas de ciclo completo. Quizás el trabajo más completo que hay de análisis de biodiversidad a nivel predial, utilizando las guías LIP, pero aplicar todo este set de indicadores es tremendamente costoso en temas de recursos humanos y financieros también. Por lo tanto, ahora nosotros estamos haciendo una síntesis para los nuevos proyectos con inclusión de la ANAFINAS, donde hacemos un mapeo de los ecosistemas en cada uno de los establecimientos. Hacemos un indicador que para nosotros es clave, que es el índice de integridad ecosistémica, en el cual los colegas del Zulia ahora están re contentos conmigo porque han caminado como locos, han aplicado, ya está re contentísimo, pero que nos da en una escala numérica que va de 0 a 5 el estado de situación de cada uno de los establecimientos y cada uno de los potreros dentro de ese establecimiento. Entonces nos permite tener una variable de respuesta que podemos medir en números y eso facilita la interpretación y cuando uno puede ver claramente que si está en 3,9 como en este caso está bien y si está por ejemplo en un 2 está mal. En entremedio de eso hay muchas cosas para hacer para subir y bajar el índice. Y la otra cosa que hemos hecho como indicador de biodiversidad a nivel no ecosistémico como el anterior, sino a nivel de especies, es utilizar las poblaciones de aves. La utilización de las poblaciones de aves tiene una razón. Es uno de los grupos, primero son diurnos, cantan, ocupan todos los niveles tróficos, es decir, se dedican a comer de todo, desde que comen pastos, semillas, insectos, cazan otras aves y cazan otros animales, carroñeros también, pero además es uno de los grupos más estudiados, donde hay más gente estudiada, entonces podemos analizar mucho mejor la información, si podemos diagnosticar los sistemas a partir de la información que obtenemos, y de muchas maneras. Por ejemplo, ahí, fíjense, toda esta tortita que dice acá, es de qué viven las especies que están en estos sistemas ganaderos, en este caso de 7 sistemas evaluados pertenecientes al krilu. Casi un 50% de las especies viven de insectos, eso quiere decir que además son un controlador biológico muy importante para que los insectos no coman todo. Pero además podemos analizar si nidifican, si residen, si migran, etcétera, etcétera. Y eso nos permite tener una herramienta importante para el análisis ambiental, pero además para la comunicación, porque es un grupo muy carismático y a los consumidores de cualquier cosa en el mundo uno le puede contar cosas de esto y es normalmente bastante bien recibido, sobre todo en el primer mundo donde hay mucha gente que se dedica al tema de observación de aves. Y la otra cosa que podemos tener aquí de esta lista es extraer estas especies que son prioritarias para la conservación, es decir, demostrar en qué estamos haciendo un aporte a la conservación en Uruguay y a su vez, eventualmente, analizar manejos dentro de los establecimientos que favorezcan algunas de ellas. Y en el tema de oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos para aprovechar? Como decía, lo que tenemos que hacer es tratar de que efectivamente tenemos esto, que tenemos una ganadería sostenible y eso implica esos indicadores que no queden en nosotros, o sea, que se puedan ser transmisibles a un eventual comprador, consumidor y a la sociedad en general. Y ya hay iniciativas, muchas de eso, ya hay cosas funcionando en el entorno que tienen que ver con la promoción de algunos productos de origen de pastizales naturales, de regenerativo, bueno, muchos tipos de sellos que tratan de apuntar a que ese producto tenga alguna verificación o certificación de que su forma de producción es sostenible o amigable con el medio ambiente. Hay otras que están a nivel de propuesta, pero que no serían tan difíciles de implementar en Uruguay. Por ejemplo, que exista una especie de tipificación, donde uno, en cualquier parte del mundo, consumiendo un producto uruguayo, llámese carne en este caso, pero podría ser lana, pueda escanear un código QR con su teléfono celular y que inmediatamente le diga para atrás de qué predio viene y qué indicadores ambientales tiene. Esto hoy en Uruguay lo podríamos construir para algunos indicadores, prácticamente para todo el país, y después para algunos predios particulares tendríamos información más avanzada, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y en el sector de las lanas, sobre todo en las lanas finas, ya están pasando cosas. O sea, esto ya es una realidad. Hoy por hoy ya existen
productores y empresas nacionales que tienen un vínculo directo con el consumidor final, en este caso las marcas de primera línea mundial, que le están reconociendo y pagando ese producto que viene de estos sistemas. Por lo tanto, lo único que hay que demostrar es que de dónde vienen y que efectivamente ese sistema que las produjo está en esta onda, en este caso la ganadería regenerativa. Pero a su vez también hemos tenido cuestiones que raramente se daban en Uruguay, por ejemplo, la premiación de una productora uruguaya, en este caso Gabriela Bordavere, que está hoy acompañándonos, que los avances que hemos hecho nosotros en nuestra visión de ganadería regenerativa, y si bien debo confesar que yo era uno de los escépticos en cuanto a la ganadería regenerativa, porque mi visión de la producción regenerativa era basada en una concepción antigua donde se partía de sitios muy degradados, entonces era fácil, digamos, mejorar, que no es la situación general de la ganadería nuestra. Pero últimamente esos conceptos han evolucionado y esto que ven aquí en pantalla, que disculpen está en inglés, pero es una visión más moderna de lo que es ganadería regenerativa, y para mí tiene dos grandes ventajas y ahí me convence mucho. Primero, que no deja fuera nada de los temas ambientales y no es que se concentre solo en suelo o solo en emisiones, pero a su vez es una visión que tiene mucho que ver con la propuesta tecnológica que hace INIA desde hace mucho tiempo y a su vez es una propuesta que tiene mucho que ver con lo que ya es los sistemas ganaderos hoy en Uruguay. O sea, no estamos tan lejos de estar dentro de esta descripción de ganadería regenerativa y por lo tanto es una oportunidad a aprovechar. Los desafíos, y acá me voy a poner un poco más con los desafíos desde el punto de vista nuestro, digamos, cómo hacemos, nuestros me refiero a los investigadores, los que estamos encarando estos nuevos proyectos, y los productores que están aquí, que forman parte o están cerca de estos proyectos, que es cómo hacer para que no lleguemos a esta situación donde en algunas partes del mundo está el sistema en sí está al borde del colapso y cualquier piecita que se mueva puede llegar a hacerlo caer. Nosotros estamos lejos de eso, pero tenemos que seguir lejos. Y para eso es importante que los productores involucrados y los técnicos que estamos ayudando en este proceso podamos apropiarnos de ese proceso de transición y creérnosla, entre comillas. Es decir, estamos convencidos de que se puede y que tenemos cosas para hacer. La otra, generar un intercambio fluido. O sea, esto, ahora después les voy a comentar cómo lo pensamos nosotros, pero tiene que ser un ida y vuelta constante. No podemos estar con digamos, compartimentos estancos. Productores por allá, los investigadores por acá, los extensionistas en otro lado. Implementar medidas de manejo para mejorar el ambiente. No tenemos que ver el ambiente como un rival, como un obstáculo a sortear, sino que tenemos que ser conscientes que tenemos que mantenerlo y mejorarlo, pero tenemos otra ventaja ahí, que muchas de esas mejoras van de la mano con la mejora productiva también. Tenemos un ganar-ganar que casi en ningún sistema de producción se da. La otra es que, en el caso nuestro, esto es un desafío para nosotros, en los proyectos que estamos encarando ahora, tenemos que hacer un ajuste para cada sistema. Ustedes saben que cada sistema productivo es un mundo, entonces los ajustes tienen que ser un poco a medida. Hay cuestiones generales, pero después hay ajustes finos, que hay que conversarlos pico a pico con cada uno de los productores y ver cómo se pueden llevar adelante en cada uno de los sistemas. Y la otra, esa es una misión ya más para nosotros, es que todo esto se lleve a una especie de protocolización de objetivos y principios de modo que sea verificable. Hoy estamos nosotros involucrados, pero INIA no va a poder ser un ente de certificación y probablemente ninguna de las instituciones públicas. Entonces tenemos que hacer una transición donde algunos privados, ya sean nacionales o internacionales, estén en ese proceso de verificación y que, por supuesto, vigilar ese proceso, porque en eso va la credibilidad del país y de nuestros sistemas. Y para eso tenemos un plan, que por supuesto no van a ver nada, es largo de contar y parece enredado, pero ese plan que tenemos tiene bases que ya se construyeron antes y que son bastante claras, aunque complejas, que es instaurar un proceso de coinnovación
o por lo menos un proceso de coinnovación parcial que implica donde investigadores, otra vez investigadores, extensionistas, técnicos y productores están en un ida y vuelta. O sea, no están separados, sino que es una interacción continua. Esto ya lo hemos implementado y ha funcionado con otro tipo de productores en otras regiones del país. Perfectamente tiene y puede que funcionar acá. Y la otra base tecnológica también ya está relativamente clara, por lo menos a nivel teórico. Esto, disculpe, está en inglés, pero es extraído del artículo original, que es todas las medidas de manejo que tenemos a nuestro alcance tecnológica para este sistema de producción, donde el corazón, la base, es que el campo natural sea la base, vuelvo a reiterar porque vale la pena que sea el corazón del centro, o sea, mejorar ese funcionamiento del campo natural, que implica, por supuesto, la utilización de otras estrategias, incluso la de pasturas y suplementos. A esto le podemos agregar ahora la herramienta de la genética, es decir, cómo cambiando de a poco el rodeo podemos ser más eficientes y con menos emisiones. Y además, otra cosa que nos interesa agregar acá es la herramienta de la higiene o de la sanidad animal. Porque hay determinadas formas de hacer la sanidad animal que son más compatibles con el funcionamiento ecosistémico y con la biodiversidad, y hacia ese rumbo también vamos a tener que ir. Y bueno, esto era básicamente todo, hasta con... Me tenía que haber descontado 5 minutos, Liz, pero está, 23. Muchas gracias.